Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Mano a mano desde la redacción del diario La Tercera. Conversamos con el diputado Gonzalo Vinter del Frente Amplio. Diputado Vinter, gracias por estar con nosotros. Buenos días. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio en donde se puede conversar. Es la idea. Tenemos 30 minutos. ¿Qué es escaso hoy en día? Sí, hay espacio, hay espacio. Diputado, es duro hoy día estar en el Frente Amplio y alguien me dijo por ahí, nuevamente pagar la cuenta por un error como es el caso de la fallida, no fallida, la compra en ejecución de la casa de la calle Guardia Vieja. A ver, yo creo que los partidos políticos solo cobran sentido en la medida en que disputan el poder y la influencia de una sociedad para que sus ideas, sus principios, sus valores puedan tener impacto en la vida de la gente, sus proyectos, ¿no? Y estar en el poder acarrea responsabilidad, y la responsabilidad todos sabemos que pesa y trae costo. Por lo tanto, yo diría, claro, es duro, pero también es parte y es un efecto natural de los objetivos de ser un partido político. ¿Era la ministra Marcela Sandoval la responsable de los errores? Yo lo he dicho, creo que evidentemente aquí las cosas se hicieron súper mal, creo que rehuirle a eso es perder tiempo de la entrevista, no le voy a quitar no me voy a arrancar de esas astas. Pero efectivamente yo he planteado que tengo dudas de si es bienes nacionales el principal responsable como institución, pero cuando digo tengo dudas no es una expresión retórica, sino que una expresión genuina, en el sentido de que yo no conozco el viaje del papel, por decirlo de esta forma, quién tuvo la idea, se la pasó a quién, etcétera. Ahora que pasó por muchas manos, Sin duda, y eso yo creo que agrava el asunto. Entonces cuando digo tengo dudas, no es una manera de decir, oiga, yo creo que no es. No. Yo tengo dudas porque yo no conozco el viaje de ese papel. De acuerdo. Está bien que yo no lo conozca porque yo no trabajo en el Palacio de la Moneda, pero evidentemente que me surge la duda de por qué bienes nacionales tendría que ser el principal responsable, porque responsabilidad tiene. Pero el principal es algo que me... Bueno, y hasta ahora el único que paga. Ahora, pero usted es abogado, diputado. Así es. No especializado en estas materias, pero... Pero le habría saltado la duda, ¿no? Es una pregunta que no, me río, mi risa no es respecto a lo jurídico, mi risa es respecto a la famosa frase todos somos generales después de la batalla. No, de acuerdo, por supuesto. Me resultaría demasiado fácil decirle sin lugar a dudas que yo lo hubiese observado, pero no tengo cómo saberlo porque no hay forma de... no, además no era... Pero ¿qué es la pregunta? Pero sí le puedo entregar que esto no aparece en los anales perdidos de la República, no es un decreto ley que haya hecho, qué sé yo, el gobierno de facto de Carlos Dávila, sino que es la Constitución Política de la República. Y además es una norma copiada exacta de la Constitución del 25, o sea, tampoco estamos hablando de que se pueda plantear como una cosa, claro. Ahora, entonces toda esta cadena... Carlos Dávila se dio colación. Carlos Dávila, señor socialista. Ahora, ¿cuál es que en el fondo, el derrotero político de una decisión como esta? ¿Es razonable? ¿Tiene usted la sensación de que finalmente la ministra cae básicamente porque debe cortar la pérdida, cortar el daño, y el daño no se corta, es decir, además del sacrificio estéril? Yo primero voy a hacer voy a aprovechar un poquito, 20 segundos solo para decir que a mí la idea me parece muy buena, ¿ya? Y yo creo que si hay algo que... Comprar la casa. Comprar la casa, pero más allá de eso, el espíritu de que la República se valore a sí misma y que le diga a los niños de Chile, mire, usted vaya a conocer la casa de los presidentes, qué sé yo, aquí el presidente Piñera firmó este decreto, etcétera. Yo lo he dicho, para mí cuando niño conocer La Chascona, a la que voy muy seguido, y conocer Isla Negra, el hecho de estar como... Las casas de Neruda, las casas de alguien alguien tan importante como es Pablo Neruda, me generan un cierto impacto. Y en ese sentido yo creo que tenemos que observar a las dos grandes potencias que existen en el mundo hoy en día, Estados Unidos y China, que tienen una valoración de su propia historia que es impresionante. O sea, los norteamericanos se lo pasan contándonos su historia, ¿no? Y para ellos, todos quienes fueron presidentes de Estados Unidos tienen como un respeto innato porque es la historia de su república. Por el contrario, cuando uno pasea por el centro de Santiago y ve el ex Congreso Nacional, donde se fraguó la construcción de esta república y esta democracia, con los muros que dan a la calle, pero roídos, ¿no? Sí. Chile, y sin ninguna información que ayude a la gente a entender de qué se precioso. trata. Además, ahí hay una cosa que es una comedia triste, que es que como el Senado, la Biblioteca y la Cámara de Diputados son tres corporaciones distintas, uno
puso la plata para pintar la fachada, pero el otro no. Entonces, si uno se para en Morandé con compañía, ve que hay pintura nueva de una pared para allá y la pintura está vieja de una pared para allá. Lo mismo cuando uno pasa por la Universidad de Chile. O sea, la Universidad de Chile, faro de la construcción de esta república, siempre con la pintura vieja, la república le dice a sus ciudadanos, mire, no soy tan importante, mi historia no es tan importante, y eso yo creo que hay que rescatarlo en el origen de la Ahora, idea. yo entiendo que hasta ahora no he escuchado ninguna crítica a la idea de comprar las casas del presidente. No, yo he visto el alguna presidente. gente diciendo que se gastan la plata en tonteras, qué sé yo, pero Sí, ha sido más bien minoritario. Además, esta casa es una casa Castillo Velasco, en un barrio emblemático. Que arquitectónicamente tiene Y un además, valor. en particular, Allende realizó gran parte del trabajo previo a... Se decía que las reuniones eran en su casa, armó el gabinete en la casa. Bueno, el Estatuto de Garantías Constitucionales se construye en las reuniones en Guardia Vieja. El Estatuto de Garantías Constitucionales es la norma que permitió que la democracia cristiana votara en el Congreso Pleno por Salvador Allende, luego de que no había obtenido la primera mayoría. Claro, entonces, y con eso más quiero ser claro que no es un tema mío con Allende. O sea, si estuviera a disposición la casa de Piñera, yo también llevaría a mi hijo a conocerla. ¿Ya? Con una... Le haría, claro, una introducción en el camino. Crítico, sí, pero ahora... pero volviendo al punto, se intentó cortar la pérdida, pero no se ha cortado la pérdida. O sea, finalmente se sigue hablando del tema, hoy día aparecen discusiones sobre el monto, sobre si hubo o no intervención previa a la senadora Allende, y finalmente lo que se suponía que el sacrificio, comillas, de la ministra Sandoval terminaría con el problema, no lo termina. ¿Hay un error de presión política respecto a cuáles eran los alcances que podía tener el asunto? Voy a separar en dos la pregunta. La primera es que yo no tengo duda de que la senadora Allende y la ministra Maya Fernández no son parte de ningún tipo de contubernio, negociado o intención de lucrar con su influencia en el Estado para echarse una plata al bolsillo, sino que yo creo que ellas delegaron un mandato y dijeron: qué bueno que la casa de nuestro padre se convierta en un museo, punto. ¿Ya? Deben haber adherido a la idea de que esto era una situación que tenía un contenido histórico valioso. No, eso no lo pongo en duda. Yo creo que, por lo tanto, voy a hablar un poquito como abogado, pero creo que aquí hay muchas negligencias, pero creo que poco dolo. ¿Ya? Pero mucha negligencia, de mucha gente. Y respecto a si se logra calmar o no la situación, etcétera, creo que es más una pregunta para analista comunicacional, analista político, etcétera. Y yo, como mencioné ayer en una entrevista, soy un tomador de posición, lo cual es más difícil aún, creo yo. ¿Ya? Pero si esto va a durar, si la polémica va a durar una semana o un mes, eso está fuera de mi alcance. Lo que yo le puedo decir es, esto es una negligencia gravísima. Pero el diagnóstico político... Hay gente que hizo muy mal su trabajo. ¿El diagnóstico político fue errado en términos de que se podía resolver rápido? Es que yo no sé si el diagnóstico haya sido ese. No he escuchado a nadie decir: mi diagnóstico es que con esto se soluciona rápido. No puedo haberlo escuchado, pero en fin. Ahora, en ese sentido, hay una oportunidad política para la oposición y daría la impresión que la está tomando. ¿Cómo se enfrentan a esa oportunidad política? Porque usted dice: no tengo ninguna duda que la ministra Fernández y la senadora Allende tienen responsabilidad alguna en el tema. Pero esto puede tener consecuencias, y las consecuencias tienen que ver... Perdón, más específicamente dije, no son parte... O sea, lo que yo creo es que no haya de parte de ellas una intención de hacer un negociado. Distinto a la responsabilidad. Es una pregunta muy difícil, porque en el fondo también ellas son parte de un abanico muy grande de gente que podría haber advertido el asunto. Y por lo tanto, si usted cree, y aquí le pregunto una mezcla de abogado con político, y que por lo tanto es difícil, ¿deberían cesar en su cargo la senadora Allende? No. ¿Por qué no? Yo creo que no, pero a estas alturas, para serle sincero, he escuchado a especialistas en esta materia. Es bueno que la gente sepa que no todos los abogados somos especialistas en todas las materias. Cada día son más específicos, además. Y además se va especificando el conocimiento de una manera muy, muy rápida. Hago el paréntesis: durante nuestros dos procesos constitucionales, todos los abogados se convirtieron en constitucionalistas. Interrumpían sus reuniones familiares para decir: yo voy a explicar esto que decía abogado, y eso no era cierto. Si nunca había trabajado en materia constitucional, no tenía por qué tener voz autorizada. Claro. Pero he escuchado a abogados de la más alta apreciación, inclusive del mercado de los abogados, tener posiciones que son contradictorias. Entonces, yo a estas alturas diría: mire,
¿para qué yo voy a agregar un pelo a la sopa? Que las instituciones funcionen. Tenemos en nuestro sistema preestablecido quiénes deben resolver esto, cuáles son los caminos, y ellos espero que resuelvan conforme a derecho, ojo, que eso es lo más importante. Sí, pero ahí es donde entra la duda y lo pregunto casi como ciudadano, digamos. Ahora, sí sería tristísimo que por un error tan nimio, tan torpe, Claro. pase algo tan grave como es que cese en su cargo una ministra de Estado, sin que cese por hacer mal su trabajo, porque además yo nunca escuchaba a alguien evaluar mal a la ministra Fernández, incluyendo a la oposición. Nunca escuché a la oposición decir lo está haciendo mal. Y en el caso de la senadora es más grave porque ha sido electa por el pueblo. Ha sido el pueblo de Valparaíso el que ha querido que en el Senado del país lo represente Isabel Allende. Por lo tanto, en el caso de que esto ocurriera, estaríamos haciendo algo que tiene costos muy importantes, que es deshacer la voluntad popular. Entonces, yo espero que se falle acorde a derecho y espero que ese fallo acorde a derecho sea mantenerla en el cargo. Sí, pero ahí viene la dificultad, porque la norma parece ser bastante precisa. Sí, pero hay un debate que me parece legítimo en torno a cómo se perfecciona un contrato cuando ese contrato es con el Estado, ¿ya? Claro. Si tiene reglas especiales o no, y vamos a ver. Pero en fin, no somos la instancia para resolverlo. Por ni eso, nada por el estilo. o sea, que siento que yo podría enredar más, meter más pelo a la sopa si es que me pongo a discutir de derecho registral. ¿Me explico? ¿Leyó las declaraciones hoy día del senador Durresti en el Mercurio sobre la reforma política? No. El senador Durresti está sorprendido de que no haya acuerdo, que no se avance. Pero eso es respecto al Senado o respecto a la Cámara. En términos generales, políticamente. Digamos. Porque ¿ustedes en qué posición para dar vuelta? Sí, no tengo problema. Este es un tema más que me resulta fascinante y de la más alta importancia. El proyecto del senador Durresti y otros, entre quienes no se incluye el Frente Amplio, tiene un diagnóstico. Sí, eso no, que ¿por qué no lo convidaron? No lo sé, porque esto es algo que ocurrió en el Senado. Y en el Senado no, claro, entonces, pero en el Senado hay representantes del... Hay uno. El senador Latorre. No tengo claro la situación. A ver, yo quiero ser muy, muy claro con esto, a pesar de que mi posición es compuesta. A ver. ¿Ya? Compuesta, para los que no saben, significa cosas que son una, pero que tienen dos partes nítidamente identificables. ¿Ya? Pero que no puede ser una contradictoria con la otra. Claro. Porque si no, no sería una sola cosa. Serían por dos. supuesto. De acuerdo. Tal cual. El proyecto del senador Durresti tiene un diagnóstico que yo comparto en una parte y en otra no. ¿Cuál es ese diagnóstico? O la parte que yo comparto, y para no meter al senador Durresti, manifiesto mi posición. Yo creo que en nuestro país sí hay un exceso de partidos políticos representados en el Congreso Nacional, lo cual genera un problema para el avance de los acuerdos en el país. En segundo lugar, creo que ser un partido chico, o sea, derivado de lo anterior, creo que ser un partido chico debería ser algo posible, pero que el sistema te lo debería hacer incómodo, para poner barrera más alta. Para poner el incentivo, es que estoy hablando primero en el marco general, para poner incentivos a que seas un partido grande. En segundo lugar, creo que ser independiente debería ser algo posible en nuestro sistema, pero que el sistema te lo debería hacer incómodo, pero no imposible, para generar el incentivo a que la gente se agrupe. Y en tercer lugar, creo que ser díscolo de tu partido debería ser algo posible, pero que el sistema te lo debería hacer incómodo, generando el impulso a que la gente preacuerde para que haya acuerdos que puedan acordar con otros, ¿cierto? O sea, grupos que acordaron que puedan acordar con otros, porque así avanzamos. ¿Cuál es en eso yo creo que comparto con el proyecto y comparto con el senador Durresti. Donde no estoy del todo de acuerdo es que este sea el principal problema de la política chilena. La fragmentación. Claro, o sea, la relevancia que le otorgan. Pero comparto el diagnóstico. Pero he escuchado gente completamente desproporcionada decir, el día que pasemos de 23 a 15 partidos en el Congreso Nacional, Chile vuelve a crecer al 6%. No, eso no es cierto, y es bueno que lo sepamos, ¿ya? O sea, no necesariamente. Y hay muchas cosas que son vicios de la política nacional que no tienen que ver con la fragmentación actual, ¿ya? ¿Qué no le gusta que le agregaría al proyecto de consenso de Urresti y varios senadores? Pero es que lo que pasa es que si usted me pregunta qué yo le agregaría, hay un montón de cosas que yo le agregaría, pero que no tienen directa relación con el tema de la dispersión. ¿Pero le sacaría alguna? A ver, por ejemplo, yo soy más que partidario de la barrera de entrada, yo soy partidario de eliminar a futuro, porque sé que hoy día no podría generar los votos para eso, de eliminar los pactos. ¿Ya? De acuerdo. Que de algún modo tiene el mismo efecto que el porcentaje mínimo, inclusive de facto sería más alto, ¿no? El porcentaje que se requeriría para entrar,
pero que finalmente cada partido vaya por su cuenta. O sea, a ver, si te entendí bien, diputado. Usted dice que, por ejemplo, si en el sistema actual eliminaron los pactos, gran parte del problema se resolvería, sin tocar nada del sistema El político. problema de la dispersión, pero yo problema de creo la que dispersión. tenemos otro problema que es mucho más profundo y que es complicado de hablar, que es el tema de la participación ciudadana y del rol de la ciudadanía frente a la política. Porque nuestra constitución y nuestro sistema político, y esto no está ni siquiera en discusión, no le otorga a la ciudadanía ningún rol más que el de espectador y el de ir a marcar la línea cada 4 años. ¿Ya? Bueno, es el que juzga y con su voto decide quién Cada sí 4 y quién años, no. cada 1500 días, y en el caso en el Senado cada 8 años. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, si no te gustó tu senador, tienes que esperar 8 años para cambiar. poder manifestar tu posición. Y yo creo que eso nos genera problemas que son bien graves y muy poco discutidos, que es que en la actual tecnología, con un Estado despolitizado, que ese es otro concepto que tampoco está en el debate, en donde los gobiernos que cambian no tienen del todo el control del Estado, cosa que está bien, pero genera un efecto que la ciudadanía siente tan poco rol frente a la política que finalmente solo la observa como quien observa un espectáculo. ¿Ya? Y las tecnologías actuales alimentan aquello, ¿cierto? Con el sistema de la competencia por la atención, y eso hace que la política se vea muy mal y termine siendo más lejana. Ahora, con la pero gente, ¿cómo se ¿ya? resuelve eso Yo desde la perspectiva legislativa? Yo tengo Porque- incluso proyectos porque de ley al no- respecto. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo presenté un proyecto de ley años atrás que ha tenido poco eco, para que un determinado grupo de ciudadanos pueda convocar a una sesión obligatoria de los parlamentarios de su distrito, en el distrito, para hablar del tema que ellos han propuesto en la plataforma web dispuesta al efecto. ¿Ya? Que es una especie como de institucionalización del cabildo ciudadano, sin dejar de ser una democracia representativa. Porque finalmente los ciudadanos proponen proyectos de resolución con anterioridad a la sesión, y el diputado o diputada puede votar como mejor le parezca. No es vinculante. No es vinculante, pero si es que se aprueba por los diputados del distrito, ese proyecto pasa primero en la tabla, en la sala de la Cámara de Diputados. Ya. Y con esto quiero hacer un punto que es bien de fondo. Uno de los múltiples problemas que nos llevaron al estallido social, que no es uno, son muchísimos, y el que voy a decir probablemente no sea el primordial, es que la ciudadanía consideró que no tenía más herramientas frente a su indignación política que la protesta, o que la manifestación, que la marcha pacífica, etc. Y yo veía que se armaban y se armaban cabildos ciudadanos, y los diputados corríamos tras ellos para poder decir, bueno, infórmeme, pero aún así el canal, el ducto, es muy angosto. ¿Por qué volver a hablar en este estado de la discusión a partir de reformas políticas de estallido? ¿Usted ve que un estallido puede ser posible luego? Yo no tengo ninguna capacidad de pronosticar ningún estallido, por lo tanto me abstengo de responder eso, porque sinceramente no lo sé. ¿Ya? Pero no lo veo pero ocurrir. está presente en la ecuación. No lo veo. Porque no. al mencionarlo como algo que tenemos que evitar, yo evito algo que que le atribuyo probabilidad de ocurrencia, no algo al que no le atribuyo probabilidad de Bueno, ocurrencia. cada cierto tiempo en nuestro país pasan cosas de esas características. Si uno analiza nuestra historia, no es tan excepcional. Sí, pero los ¿ya? periodos más cortos son de 20 años, entonces probablemente estaríamos más largos. Pero yo me pregunto qué cosas nos llevaron al estallido, y de luego tenemos que hacernos la pregunta a todos, independientemente de la posición que tengamos. Bueno, esos problemas que nos llevaron al estallido, ¿los hemos solucionado? Yo creo que es un ejercicio súper básico. Pero- Le propongo pero- dos que yo creo que me va a estar favor. de acuerdo. La política no fue capaz de canalizar la indignación ciudadana, que es su rol. Evidentemente no fue la política la que tuvo la capacidad de canalizar la indignación ciudadana. Hoy día, ¿la política sería capaz de canalizarla? Claro, Dos, había una percepción de injusticia que hizo que en las encuestas porcentajes muy altos de gente dijera que estaba de acuerdo con la manifestación. validar la violencia, efectivamente. Sí, más del, Eso es más muy del grave. 50% de la gente validó la violencia. Muy grave. Ahora, Más del 50% de la ese gente porcentaje- validando la violencia pero ese porcentaje, es muy grave. Pero ese porcentaje cayó rápidamente Sí. a partir de entender las consecuencias de lo que había ocurrido, los problemas para la vida propia de cada uno acuerdo. de ellos. De acuerdo. Entonces Muy de acuerdo. tal vez fue un momento. Las encuestas no las convirtamos Claro, en pero no nos- verdades reveladas, pero no nos porque pongamos- son fotos. Ya, pero cuando hablemos del 6%, apliquemos el mismo concepto. En la reforma previsional. Claro. Ah, bueno, perfecto. Sí, pero es que sabes que Perfecto. es súper interesante lo que me dices, porque lo que ha caído en desgracia, en buena hora, es el mecanismo, es la violencia. Y es muy bueno De que hoy acuerdo. día la violencia
haya envejecido mal, que la violencia sea considerada mayoritariamente como algo ilegítimo del todo. Eso es muy bueno, una muy buena noticia. Pero tiene que haber habido una percepción de injusticia muy grande para que la gente terminara validando aquello. Y esa percepción de ¿Pero injusticia eso puede volver a pasar? yo creo que no la hemos resuelto. En primer lugar, creo que no la hemos resuelto. Y en segundo, y de hecho creo que se ha cancelado todo tipo de debate acerca de la desigualdad y de lo injusto que es nuestro país. Y cuando metes el debate sobre lo injusto que es nuestro país y sobre la desigualdad debajo de la alfombra, 10 años después levantas la alfombra y hay un monstruo. ¿Y tiene que ver con sistema político? Sí, porque yo creo que nuestro sistema político no era ni sería actualmente capaz de canalizar una indignación ciudadana de esas características y que hay que modificarlo también con miras a aquello. ¿Y qué parte del proyecto de Urresti et al. Funciona, contribuye a esto y qué le falta? Ok, ¿qué parte del proyecto de Urresti contribuye a esto? Que los partidos políticos y el gobierno podrían tomar decisiones y ejecutarlas de manera más veloz. Y eso es bueno. Pero el costo de aquello es que la tomarían de manera más veloz con menos gente adentro de la habitación. Ahora, pero que hay... Pero eso es bueno. Po. Sí, es bueno, pues es bueno. No, es totalmente, sin duda bueno. Pero también hay un elemento ahí que yo creo que uno no puede olvidar, diputado, que es que a los gobiernos no les, con la fragmentación actual, no les cuesta nada en convertirse en minoritarios. Así es. En perder las mayorías. Gobiernos de mayoría, sean del signo que sean, garantizan que al menos los programas electorales se van a poder realizar. Sí, yo tengo dudas de que el proyecto de Urresti, que yo estoy de acuerdo en líneas generales, aporte demasiado a que el gobierno sea mayoría. Yo creo que lo que le ayuda al futuro gobierno, una vez aprobado esto, es que tiene que hablar con menos gente y con gente que tiene más peso, con lo cual es más para fácil poder llegar a un acuerdo. Construir acuerdos. Pero recordemos que la expresión los díscolos es una expresión que se empezó a usar en Chile antes del gobierno, antes del cambio del sistema del binominal al proporcional. El discolaje que existía ya. Y creo además que dejar a fuerzas políticas, como lo que era el Pacto Juntos Podemos, que sacaba el 10% de los votos, con 0% de representación. Sacaba un poco menos, sacaba el 7%, pero... Llegó a tener 10 en una elección. Y que 10% de los votos se convirtiera en 0% de escaños, también contribuyó a que gente pensara, tengo una indignación política y eso no pasa por hablar con los políticos. Ahora, esa sería una cosa más larga y nos queda re poco tiempo, pero y usted mencionó el 6% de pensiones. Sí. ¿Dónde está la discusión de pensiones? ¿En qué estado está? ¿Cuál es el estado del arte en este minuto? A ver, primero que nada, que hay un actor que enreda mucho el debate público, que se llama Asociación de AFP. Yo creo que hoy día que la sociedad chilena le haga caso a la Asociación de AFP es como invertir todo tu dinero en un negocio al cual te invita Rafael Garay. O sea, así de defenestrada debería estar su opinión, luego de la opinión que tuvieron sobre la licitación de stock que actualmente tenemos, donde hicieron una campaña millonaria hace casi 20 años. Afiliado, no es stock, era afiliado. Bueno, claro. Licitación de afiliados. No, la cosa es que licitación de stock... Pero sí. La licitación de afiliados, como ellos tenían técnicos que te demostraban que eso iba a perjudicar tu pensión, cosa que no ocurrió. Eso fue el 2007. Como en el año 2007... eso no lo recuerdo, pero... Yo lo recuerdo, tengo los recortes, te los puedo... Si me interesa muchísimo. Logrando además que la posición de lo que era en esa época la Alianza por Chile tuviera una posición milimétricamente exacta e igual que la Asociación de AFP. Antes de eso, 7 años antes, del 2007, el año 2000, la Asociación de AFP notificó al país que el 2020 la tasa de reemplazo iba a ser del 100%, y 15 años antes anunciaron que la tasa de reemplazo iba a ser del 70%. Entonces, la Asociación de AFP, en todas sus comunicaciones a la sociedad chilena, ha mentido. O sea, o sacan mal los cálculos o son unos mentirosos, ¿ya? Y creo que ellos están enredando el debate porque nunca habíamos visto que alguien invierta tanto dinero en transmitir su idea, pero lo más grave de todo es que no le han dicho al país la pregunta central, que es, si ese 6% va al seguro social, como lo diseña el proyecto de ley, o va a tu cuenta individual, tu pensión, que estás en tu casa viendo esto, ¿va a ser más alta o más baja? Que es la pregunta que yo creo que usted se debe hacer. Y la misma Asociación de AFP y la derecha, valga la redundancia, porque para efectos de este debate plantean siempre lo mismo, nunca han dicho que en realidad las pensiones serían más altas con el 6%, sino que meten unos sustos como de que te van a robar la plata, etcétera, cuando la protección jurídica... Pero ¿por qué serían más altas si el 6% va a reparto?
Yo no le llamo reparto, yo le llamo seguro Bueno, social. a seguro social, pero- perfecto. Sí, sí, sí. Porque el seguro social depende de cómo está diseñado, depende de cómo está diseñado, va a repercutir en qué tipo de pensiones entrega. Y nuestro seguro, el seguro social que está planteado en el proyecto de ley, es un seguro social que ayuda a los ciudadanos, por ejemplo, a rellenar las lagunas, nos les genera ese tipo de impacto. No, de acuerdo, pero la cosa es que hay dos sistemas. No creo que sea para el 100% Los sistemas el que más son de alto. aporte definido y los sistemas que son de beneficio definido. Nosotros tenemos un sistema de aporte definido Sí. y hasta donde yo entiendo el proyecto del Ejecutivo no cambia eso y no lo convierte en beneficio definido. Porque lo que pasa, los sistemas de beneficio definido son aquellos que dicen usted va a tener si usted cumple Por con estos supuesto. requisitos, va a tener este porcentaje de su renta. Eso no cambia, no Claro, hay, no hay pero- beneficio definido. Pero entonces, ¿por qué sería mejor la rentabilidad? porque obviamente que la gente hace cálculos, po. Y, No, 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 y los pero técnicos no. que han hecho los cálculos de cómo sería más o menos el resultado final No, pero es que... con las actuales cotizaciones, da que el 87% de los afiliados No. tendrían una pensión más alta que si va a capitalización individual. Pero, a ver, no he visto esos estudios, pero no descarto que existan. Si el punto es otro, es si ya que no estamos hablando de beneficios definidos, lo que va a ocurrir es que el 6% que vaya a seguridad social, reparto, dicen otros, ese va a permitir financiar las pensiones actuales de los jubilados y las pensiones futuras. Esa es una cosa. Y Esa es una el cosa. monto de la pensión lo va a definir la autoridad, el parlamento, el que fuere en su minuto. Es decir, garantizar que va a ser mejor, no entiendo dónde viene. Pero, ¿no? pero hay aspectos que no son ¿Cómo definidos por la autoridad de manera posterior, pues porque hay un cálculo ¿Cómo cuál, que por está ejemplo? preestablecido. Por ejemplo, que por Pero es que- cantidad de años cotizados. Sí, pero no es de beneficio Lo que hoy día no. está establecido como garantía, ¿cierto? No, pero es que entonces ahí se puede la garantía lo que ahí hace... los técnicos pueden hacer predicciones de cuál sería el resultado. Es que bueno, debe haberlas, me cuesta encontrarlas, pero porque lo que pasa cuando Y decimos difícilmente pueden ser predicciones Pero- que estén más mal hechas que las de la Asociación de FP. No me meto en eso, no tengo idea, pero el punto es otro, es que si no estamos yendo a un sistema de beneficio definido, es decir, no le están diciendo usted va a tener el 70% de su renta o el 50% No, o el no 60%. pueden establecer eso. No, que de acuerdo, pero entonces tampoco podemos suponer, tampoco se puede preestablecer o suponer cuál va a ser el beneficio que van a obtener los fondos No, ahorrados. Entonces, uno u otro mejor me No, pues cuesta, si se puede comparar uno con otro. ¿Cómo? Bueno, porque a ver, no podemos pronosticar la sí, rentabilidad futura. sí, perdón, que voy a detenerme un segundo para aprovechar de hablar de lo que hoy día realmente está en discusión. Sí, claro. Yo creo que lo que queda en debate y que es muy interesante es el tema del préstamo. ¿Ya? ¿Por qué el tema del préstamo es tan relevante? Porque yo creo que los negociadores encontraron, voy a decirlo en términos bien delicados, un aprieto para quienes no quieren llegar a acuerdo. Lograron encontrar una fórmula que pone en aprietos a quienes no quieren llegar a acuerdo. Muy fácil. ¿Por qué? Puede ser reparto o puede ser capitalización Porque- individual y a lo mismo. Porque digamos. quienes dijeron, mi tema es una palabra, que es la palabra reparto, y quienes dijeron, mi tema es una palabra, que es la palabra capitalización individual, cuando explican cuál es el efecto Sí, de por aquello, el reparto hace que la discusión, o sea, No. el préstamo hace que la discusión semántica sobre si es reparto o es capitalización individual quede medio en la intrascendencia, Total, porque genera un completamente. efecto que es muy similar. No, ¿Ya? a ver, claro, de hecho, como se llene es muy relevante. Alguien, desde la perspectiva de que quiere que sea todo seguridad social o reparto, puede decir, pero claro, por supuesto, si unos le aportan a nosotros y por lo tanto es solidaridad intergeneracional, etcétera, etcétera. Y hay otros que pueden decir, no, como se lo van a devolver, es Así capitalización es. individual. O sea, la verdad que en ese sentido, el mecanismo que diseñó Claro, y que- los tres senadores con el ministro Marcel Y logró quienes no cuadrar quieren llegar a el acuerdo, círculo. lo ocupan para lo contrario. De acuerdo. Para decir, yo estoy en contra del reparto, esto es reparto. Sí, pero ahí hay un tema que tiene que ver con las condiciones, porque no se conocen cuáles son las condiciones del préstamo. El proyecto original planteaba una rentabilidad que era mucho más baja que la rentabilidad esperable de los fondos, por lo tanto iba a ser un problema serio, por un lado. Y por otro lado, tampoco conocemos, ¿usted conoce cuál es la idea de proyecto que tiene hoy día? No, pues, o sea, y está bien que yo no la conozca, quiero aclarar a la gente De acuerdo. que no es que yo tenga una negligencia en no haberlo leído, ese No, proyecto no existe, en teoría. No está en concreto, pero nos han ido anunciando a quienes no somos parte de esa mesa cuestiones como la que ya acabamos de debatir. Ahora, creo que hay un punto que hay que poner sobre la mesa que es súper relevante, y en esto deberíamos estar de acuerdo, o sea, creo que es perfectamente posible estar de acuerdo siendo de derecha y siendo de izquierda. No podemos no llegar a acuerdo, no solamente por un tema ético de que le debemos una explicación a los adultos mayores, que es lo más importante y lo que yo siempre he puesto en acento. Pero hay una segunda parte, que es que la actual PGU
sin aumentar la cotización es fiscalmente imposible de continuar, ¿ya? Porque la PGU entrega la cantidad que falta para llegar, ¿cierto? Sí, a un porque determinado monto. hay que mejorar la base. Si no se aumenta la cantidad cotizada, el próximo ministro de Hacienda, sea quien sea, del color político que sea, va a tener un problema muy grave para poder entregar la PGU. Pero con el préstamo lo va a tener igual, ¿eh? Porque dado que esto la cotización sube año con año, va a tener, Claro, pero va a mi tener punto- un déficit mi en punto- 2 o 3 años muy complejo. O sea, Mi el punto, próximo gobierno... en este aspecto no era seguro social o No. capitalización individual, sino hay que subir lo cotizado. Ahora, pero ¿y cuál es la línea roja? Porque, por ejemplo, Y de si- hecho me pasó que en una entrevista hace poco dije esto y el periodista, no voy a decir el nombre, pero el apellido es del Río, me dijo, pero entonces usted está de acuerdo con Ignacio Briones. Como que fue como una sorpresa. Claro, si Ignacio Briones es un economista razonable, yo soy un político razonable. Claro. Otra cosa es que él sea de derecha y yo soy de izquierda, pero en un tema que podríamos discutir los dos puntos, pero en fin. Pero vamos... Se la dejé dando bote, así que no puedo quejarme. Podríamos discutir los dos puntos. Vamos al fondo. ¿Cuáles son las líneas rojas? Porque si saliera un proyecto que, por ejemplo, aumentara la cotización en 6%, estableciera un préstamo que entregara una garantía de 0,1 UF por año cotizado a los actuales cotizantes, se estableciera el llamado bono tabla o dentro o fuera del 6% para igualar las pensiones de hombres y mujeres. ¿Eso es aceptable por usted o si no va con... No, falta una parte. Y si no va con división de la industria, no? Falta una parte. ¿Cuál? Para mí la división de la industria es fundamental, ¿ya? O sea, sin división de la industria, ¿usted no vota a favor del proyecto, tenga lo que tenga? Lo que pasa es que con la invención del famoso préstamo, nos mostraron que titulares como división de la industria tienen matices. Porque, a ver, ¿cuál sería? Claro, porque yo había dicho en otra entrevista, y no me retracto, que que más de 3% nuevo a capitalización individual, que es 13 en realidad, yo no iba a poner mi voto. O sea, que yo ya había hecho una concesión que a mi juicio perjudicaba a los... No, pero el escenario que le plantea usted no tendría ninguna limitación para votar, po. Es que voy al punto. Entonces, yo dije, no, tiene que ser por lo menos 3% para un seguro social. Y con el préstamo, me dijeron, a ver, vamos a tener que indagar en qué significa seguro social. Claro, pero... ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener que indagar qué significa separación de la industria. A eso voy con los titulares que pretenden autocontener la totalidad de negociación. Ahora, pero quiero ser muy claro con esto. Para mí, el tema de la industria es fundamental, ¿ya? ¿Desaparición de las FP? Lo que pasa es que ahí de nuevo entramos en una cuestión semántica y creo que ¿cuál es la esencia de una FP? No, porque yo creo que tienen que seguir habiendo instituciones que, si hay capitalización individual, tiene que seguir habiendo instituciones privadas que inviertan y públicas, sí, pero ese no es un punto de fondo, ¿ya? ¿No? No, porque por eso hagamos los dos roles, de ¿ya? acuerdo. Invertir mi plata en el mercado financiero, administrar mi pensión, ¿ya? Administrar pensión completamente estatal. Para mí sí. Ok. Que haya un ente público que administre, que invierta mi plata en el mercado financiero, yo iría por el público, sin lugar a dudas, pero sin duda que creo que también debería haber actores privados. O sea, pero eso no me cambia de fondo el sistema. O sea, de acuerdo. Pero no me cambia de fondo el sistema, que haya o no haya... Una línea roja es que en la división de la industria, definamos qué es división de la industria, porque tampoco definíamos qué es lo que era el préstamo y ahora hay una definición. Entonces, administración de las cuentas, 100% estatal. En mi visión, sí. Ya, pero si el proyecto no viniera con 100% estatal, ¿usted lo vota en contra? Es que ahí hay una propuesta que se está haciendo, intermedia, que es que por lo menos tengan que ser empresas distintas y que se pueda elegir una estatal, ¿ya? Y en el caso de la administración, voy a hacer por qué para mí que haya un ente estatal en una y en otra, tengo argumentos a favor, pero completamente distintos, ¿ya? En el caso de la administración de mi pensión, yo creo, que las AFP no tienen ninguna... O sea, el que es bueno invirtiendo dinero en el mercado financiero no tiene por qué ser bueno en administrar una pensión. Segundo lugar, fundamental, porque para poder administrar la pensión se requiere tener sede en 50 ciudades, por lo tanto se requiere tener una empresa muy grande. Y eso es una barrera de entrada para nuevos oferentes que le hace mucho daño a ese mercado. No, pero no habría nuevos oferentes si fuera estatal. Espere, pero es que lo que pasa es que puede haber una alternativa estatal, ¿ya? Junto con privada, ¿ya? Entonces, le insisto,
Para mí ideal, Pero daría la impresión que el Estado, Pero si, espere. si hay que estar en todos los lugares, Para- el Estado tendría una ventaja para mí- que lo haría único. para mí ideal, que haya un ente estatal, y tengo un ejemplo muy concreto arriba de la mesa, que es el seguro de cesantía. Sí, que no es estatal, ¿Ya? pero para empezar. Pero ¿Y cuánto le cobra a quienes administra sus cuentas el Sí, seguro ahora- de cesantía? No, es que ese es un cálculo que hay que hacer, porque tiene la misma cantidad de sedes, la misma cantidad de cuentas. sí, pero no paga pensiones, ¿Ya? no paga Entonces, pensiones. más o menos, más o menos. Le recauda Más o menos, otro. paga un seguro. Sí, ¿Ya? pero le recauda otro. Pero en fin, Y en el- démoslo por bueno. y en pero, el caso de la capitalización, yo sin duda estoy disponible para que haya entes privados, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero me gustaría que haya un ente estatal, pero por otro motivo, ¿ya? Que tiene que ver con que yo quiero tener algún tipo de control democrático sobre dónde se invierte. Es decir, si serían distintas las reglas de inversión para los privados no que para el público. no regla. A mí me gustaría que si por ejemplo, tú eres de Quintero, No, pero da lo ¿ya? mismo. No, un ejemplo. Y hay una empresa que tú tienes la convicción que está contaminando los pulmones de tus hijos y ocupan toda tu pensión para reimpulsar esa empresa, para que contamine los pulmones de tu hijo. A mí me gustaría poder decir, ¿sabe qué? Sí, pero ojo. ¿Sabe qué? Pero, A lo ente estatal, como ciudadano, le reclamo. Pero para mí ese no es el fondo del asunto, quiero ser muy claro. porque ahí hay un riesgo, porque eventualmente No, se podría para decir, mí- podría decir, entonces que se invierta todo en Chile. El problema práctico es que si tú inviertes todo en Chile, No necesariamente, porque la capitalización podría- el riesgo lo concentras, en cambio si tú puedes Pero ir- yo no he dicho Pues eso. de acuerdo, Pero alguien podría, pero alguien podría tener un impulso para decir eso, y la gracia de que sea un ente estatal es que lo puedo discutir democráticamente. Pero no es el fondo del Sí, asunto pero para yo mí. no sé si es muy bueno discutir democráticamente las inversiones, pero, bueno, no es está el bien. fondo del asunto para mí. Ah, pero es que es mi plata. No, de acuerdo, sí. Es que es po. mi plata. Sí, claro, pero es que no siempre las mejores decisiones son las decisiones que se ganan por mayoría de votos. Y con mi plata no, ¿qué pasó? No, pero a ver, pero el punto es otro, diputado. Una elección democrática respecto a qué inversión es más rentable Sí, es discutible. extraordinario principio Porque para tu plata. no, ¿Qué pasa si yo quiero ocupar otro principio para mi plata? no, de acuerdo, pero si el punto es otro, es que ¿cuál Sí, es el pero yo no objetivo? quiero- Mira, para mí pero este tema que- no es central, pero está entretenido, así pero- que voy a pero- entrar. no, Yo pero- no quiero pero que es- se invierta mi pensión en una empresa, por ejemplo, si es que el único- tiene negocios con el ejército de Israel. No, por poner un ejemplo. A ver, ya no- Y yo nos metimos en- quiero mi libertad para poder ejecutar ese principio sobre mi dinero. ¿Me explico? Porque lo que pasa es que ahí, me llama la atención un argumento tan capitalista. Sí, po. O sabes que si me invitaron a esa fiesta. Porque es un argumento si- capitalista. Si ustedes me invitaron porque obligadamente a la porque- fiesta del porque capitalismo, si tú estás dispuesto- déjenme aplicar sus principios. Porque si po. tú estás dispuesto, no me metas en el baile. Si tú estás dispuesto a sacrificar rentabilidad por un principio, me parece muy bien. Ujú. No tienes por qué obligar a todo el mundo No. a sacrificar rentabilidad por tus principios, que Ujú. pueden no ser los de ellos. Entonces, la democracia a la hora de decidir dónde se invierte tiene sus riesgos Ok, y puede pero significar yo hoy día- que tu pensión sea peor después. Pero yo hoy día estoy sujeto a que mi inversión se ocupa con los principios de 7 empresas, de las cuales tengo la peor opinión. que están Y quiero pero que ser están muy claro. brutalmente Y reguladas. quiero ser muy claro porque tengo la peor opinión de ellas. Primero, porque le han mentido al país sistemáticamente. Y en segundo lugar, porque sus campañas son financiamiento ilegal de la política por varios motivos. Uno, porque ocupan la plata de la comisión, legalmente, ¿ya? Pero para una publicidad que en el decreto ley 3500, en su artículo 26, está regulada. Dice las AFP solo pueden hacer publicidad, y está bien, no me vengan a decir libertad como si fueran el almacenero. Son una empresa creada que me obliga a entregarle mi plata. Y por lo tanto está regulada la publicidad de la AFP. Dice que tienen que hablar de su rentabilidad, de dónde están sus sedes, de sus tipos de inversión, etcétera. Y ellos hacen campaña política. Cuando la superintendencia sancionó a Habitat por hacer eso, Sí, pero no lo- Habitat dijo, ok, ahora lo hago entonces a través de la asociación. Pero las asociaciones gremiales también están reguladas. Y las asociaciones gremiales dicen que no se pueden meter Sí, no, en pero política. ojo, Habitat ganó y el la, recurso. y la campaña multimillonaria, que si yo no he dicho que están haciendo una ilegalidad, pero la campaña multimillonaria que están haciendo actualmente, estoy contando la narración de por qué pasaron de hacer la campaña como Habitat a hacerla como, como asociación. La publicidad de las asociaciones gremiales también está regulada. Dice que no se pueden meter en política. ¿Hay algo más político que esa publicidad mentirosa que está haciendo la asociación de AFP? Yo no lo creo. Y además déjame decirte Pero- que para mí hay una práctica bastante pero- innoble. pero existen porque tribunales. son 7 empresas Pero existen que tribunales. están... No, pues porque la regulación está hecha como un traje a la medida para ellos.
Ah, no, bueno, ¿ya? entonces no es ilegal. Entonces, no, pues si estoy hablando de tu tema de principio. Ah, perdón. Son Perdón, 7 es que empresas, había entendido que son estaba- 7 empresas pero- creadas por la ley, No, pero recién... concertadas. Pero diputado, usted dijo que estaban violando la ley de financiamiento de la política. O sea, están lo que usted planteó es que estaban infringiendo la ley y me imagino los podrá denunciar por ello. En mi interpretación de la ley, sí. Ah, bueno, pero En mi y interpretación veamos de la qué ley, opinan sí. los tribunales al respecto. Claro, lo que pasa es que yo entiendo que no hay jurisprudencia al respecto, que por lo tanto probablemente lo perderíamos. Pero son 7 empresas concertadas para evitar que entren nuevos oferentes. ¿O no? Es lo que usted Uno de plantea. los objetivos del proyecto del gobierno es que al separar la industria y el Estado ofrecerse como sostén de la pensión, podrían entrar nuevos oferentes a la capitalización individual. Eso permitiría que entren nuevos oferentes a ese mercado. Y la publicidad masiva, porque yo nunca había visto un comercial de televisión que aparezca en más partes que el de la sesión de AFP. O sea, yo nunca he visto en mi vida que haya una publicidad que haya invadido Chile con la fuerza con que ha invadido esta. Son 7 empresas creadas por ley, En la asociación no están las 7. concertadas En la asociación no están las 7. para evitar la entrada de un nuevo oferente. A los capitalistas que están viendo esto, ¿les gusta eso? A los capitalistas les pregunto, me imagino que a los socialistas no. Nos hemos pasado la verdad como 15 minutos. Bueno, pero está bien, todo el objetivo simple, vale, y esto es una programación flexible. Pero en resumen, Sí. y se lo voy a poner bien maniquea la pregunta, así que tiene todo el derecho a disectarla. Si hay un proyecto que mejorando que mejore las pensiones de los actuales jubilados, que iguale las pensiones entre hombres y mujeres a igualdad de años cotizados, que suba la cotización en un 6% y que financie con ese 6% estos dos beneficios que hemos planteado, Con la serie de cosas que han salido pero sí. no incluya, por eso que digo que es maniquea, pero no incluye división de la industria, no incluye De ningún tipo. licitación, de ningún tipo, ni incluye licitación de stocks. Entonces, Sin licitación de stock. pero estoy Ya, estoy ok, haciendo ok. una pregunta, Sí, diputado, está bien, no se me está ponga bien. nervioso. Está bien. No, este tema me pone muy nervioso. No, pero- 40 años de de acuerdo. malas pensiones Pero en y ese- de mentiras. Pero en ese sentido, tengo cuidado con el tema de las mentiras. Ahora, pero en ese sentido, diputado, el punto es, No, yo pero insisto, la tasa de reemplazo va a ser del 100% de la mentira. Po. el objetivo... O la calculadora la tenían pifiada. las rentabilidades de la época daban. El problema es que las rentabilidades... pues esto fue el todo 2000. el mundo sabía que... Eso fue anunciado el 2000. Sí, pero eso... No el 80. Pero las rentabilidades de los 2000 todavía eran buenísimas. Pero eso... Pero nos dijeron, el 2020 va a ser 100. Y por supuesto... O sea, y por supuesto O son y por su- pésimos en el pronóstico. Con la rentabilidad de la época era... son unos mentirosos. Con la rentabilidad de la época se podría hecho. Pero no, yo no... Entonces eran malos para el pronóstico. Pero no voy a defender ese punto. Sí, y no estoy defendiendo ningún punto. Mi pregunta es, el objetivo es subir pensiones. Una reforma que permita subir pensiones, pero no incluya división de la industria, no incluya licitación de stocks, ¿ustedes no la aprueban? Yo creo que ambas cosas que quedaron afuera también suben la pensión y le dan, de algún modo, corrigen la profunda injusticia del sistema que tenemos. Cuando digo injusticia es que las AFP obtienen algo que no merecen y los pensionados no obtienen algo que sí merecen. Por lo tanto, O sea, en ese caso yo estaría en contra. En En ese caso, si no se toca el tema de la separación de la industria, ni se toca la licitación de stock, yo estaría en contra. Pero ahora le tengo que hacer la pregunta antes que nos vayamos, Dígame. porque quedo pendiente. Cuando la Asociación de AFP le dice República de Chile, Ciudadanos de Chile, futuros pensionados, el año 2020. Le mando el teléfono. El año 2020. Le mando el no, teléfono, pero déjeme hacer le la mando el pregunta. teléfono a Paulina Yasigi para que se la haga No, ella. le voy a hacer la pregunta a usted, en su opinión. Sí. Cuando dice, el 2020 van a jubilar con una tasa de reemplazo de un 100%. A, sacaron mal las cuentas. B, mintieron. Una de las dos tiene que ser. No. A ver, lo que pasa es el punto- Dijeron que iba a ocurrir algo y no ocurrió, ni estuvo ni cerca de ocurrir. No. Entonces, o sacaron mal las Ahora, cuentas o mintieron. A ver, lo que pasa es que... ¿No saben contar o son mentirosos? No, ¿Cuál de los dos? no, pero de nuevo- ¿Culpa o sea, dolo? la mía era maniquea, la suya peor. ¿Por qué? Porque no son blanco y negro. El punto es que el año 2000, de acuerdo a la evolución que habían tenido desde el 80 hasta el 2000, los fondos de pensiones, la rentabilidad que habían conseguido, yo no creo que hubiera llegado al 100%, da lo mismo, no hice los números, pero alguien pudo haber hecho esos números y de acuerdo a la experiencia anterior, que es un poco lo mismo que plantea usted respecto a por qué iba a ser más rentable un fondo estatal que un fondo público,
era esperable. Entonces, para no ser era tan maniqueo, ¿cree que hicieron mal los números? Que era poco prudente. No, yo creo que fueron poco prudentes al plantear una expectativa de algo imprudente. que no controlaban. Y el año 2007... por lo demás no fue un cálculo, sino me estoy acordando, fue una declaración de un presidente entonces de la Asociación de FP que lo planteó bueno, pero casi retóricamente. él habla a nombre de la Sí, institución. pero no fue un Y cálculo. entonces la segunda pregunta, y el año 2007, cuando le dijeron al país que la licitación de los nuevos cotizantes Es que- iba a perjudicar su pensión, ¿le achuntaron? A. B. ¿Sacaron mal los cálculos? C. Mintieron. Me faltan datos para saber si eso puede o no haber ocurrido. Bueno, si hubiesen pero no dicho, recuerdo, si lo hubiesen dicho tal pero- como lo dije yo. Pero es que no recuerdo. No, es que me faltan datos para saber en qué podría, porque no tenemos el contrafactual. Como hubo licitación, Ya. o sea, hubo licitación y sabemos cuál ha sido la rentabilidad de los fondos. No Pero tenemos ¿pero tú crees que fue positivo? Pero es que no tenemos el contrafactual. Ok, pero esa Entonces, ley, ¿crees que nos es hizo que, bien o que nos hizo mal? Diputado, afirmar aquello, y aquí esto es retórico, no tiene otro fin, no lo voy a convencer, pero el punto es que si yo afirmo que si algo, de haber ocurrido algo, el resultado habría sido Entiendo, el sí, otro, entiendo lo que es un y como contrafactual. no ocurrió, no sabría decirle Entonces, si perjudicó o no las pensiones. Tampoco podrías decirnos si crees que el actual sistema que tenemos de licitación de los nuevos cotizantes es bueno o malo. No hay forma de, Ahora, no hay forma de tener posición frente a eso. Lo único respecto a eso, el único Que dato... bajo ese argumento yo no podría tener posición sobre ninguna ley. No, porque uno puede prever los efectos. Pero respecto al tema de la legislación actual de stocks... Perdón, Nicolás, pero es que bajo ese argumento yo te podría decir, No, pero es que no... cuando se creó el sistema de salud pública, yo podría decir, no sé si fue bueno o malo, porque no sé cómo sería el país si no se hubiese creado el sistema de salud pública. No, porque por favor. Porque cuando había dos hospitales para 2 millones de personas, y hoy día hay 100 hospitales Ya, para 2 pero millones no de personas. tenemos el contrafactual y no, los dos creemos que eso no, fue sí, bueno. No, sí tenemos el contrafactual. ¿Cuál? El contrafactual de la creación del centro de salud, pues, lo tenemos. Sí, pues, pero no sabemos cómo Entonces, sería por el eso- país no, si pero es que el no acceso- se hubiese creado. No, sí lo tenemos. Y los dos podemos Pero- tomar posición pero- y decir, de fue acuerdo. bueno que haya sistema de salud pública. Pero ojo con el tema ¿O no? ojo con el tema de licitaciones de afiliados. Hoy día, más del 53% de los cotizantes de la AFP ya fueron licitados. Sí. Es decir, están en las AFPs más baratas. Y hay bajísimos. Sí, pues. Por eso mismo Bueno, creo yo. entonces- por eso mismo creo yo que esa ley fue buena. Pero no, pues si la baja de comisiones no sube las pensiones. Pero hizo que. No, pues la baja de comisiones no sube las pensiones. Lo que hace es que te sube el sueldo líquido. Ya, pues. Y eso es bueno para el país, pues. Pero no sube las pensiones. Ok, no tiene ese impacto positivo, pero sí tiene un impacto positivo en la gente. Lo que ellos dijeron es, van De a ser acuerdo. perjudicados por esto. Para ser claro de lo que estamos discutiendo. Sí, de acuerdo, pero no tengo el contrafactual. No sé si las rentabilidades habrían sido menores, si dada el riesgo de traspaso. Y cuando el año 80 sugirieron que 10% era un buen número para que la tasa de reemplazo fuera 70. Sí. Esa vez, ¿hicieron mal los números? ¿Mintieron o le achuntaron? No, sí, ese es otro punto. Tres ejemplos En puse. todo caso, nos hemos pasado. Yo nunca había hecho esto en mi vida. Pasarme 20 minutos del horario de un programa, pero estuvo muy entretenido. Diputado Gonzalo Winter, 1.000.000 de gracias por estar esta semana conversando con nosotros. Y ya sigue la programación desde la redacción. Esto fue Mano a Mano con el diputado Gonzalo Winter. Gracias.